Francisco Villa. Ha sido un hombre del cual se ha hablado y escrito en innumerables ocasiones. Fue un gran estratega y guerrillero que, según algunos, luchó por el beneficio de los más necesitados. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando encontramos testimonios escritos y verbales que demuestran lo contrario, y que pintan a Francisco Villa como el más despiadado de los asesinos? Esta es una recopilación de algunas de estas historias que no se publican o tratan de ocultarse. Usted es quien decide si creerlas o no. El investigador Nicolás Pineda. ¿Recuerda el negro episodio donde el general Francisco Villa mandó fusilar a 83 pobladores? Narra a detalle cuáles fueron las razones y la herida incurable que dejó. Creo que es tiempo de rescatar esa historia, y poner las cosas en su lugar para saber lo que realmente sucedió aquel 2 de diciembre de 1915. Primera Plana entrevistó al historiador e investigador por el Colegio de Sonora, Nicolás Pineda, quien además, el año pasado, coordinó la publicación del libro Masacre en San Pedro de la Cueva, un recopilado de testimonios de sobrevivientes de dicha tragedia. Poniéndolos en contexto, el historiador Pineda fue narrando cómo es que se fueron dando los acontecimientos a raíz de una derrota que sufrieron los villistas en manos del regimiento constitucionalista que resguardaba la entrada a Hermosillo. Esta batalla le costó muchas bajas a la famosa División del Norte comandada por Villa, y estos se dispersaron en retirada huyendo hacia el sur rumbo a la Colorada. En ese tiempo Francisco Villa consideró oportuno invadir a Sonora, pero las cosas poco a poco se le fueron complicando. En su paso por Agua Prieta fue derrotado por los hombres de Plutarco Elías Calles que ya lo estaban esperando. En vista de verse superado en capacidad de fuego y número por Calles, ordenó la retirada con rumbo a Cananea para extorsionar a propietarios de las minas robándoles dinero y alimento para luego dirigirse hacia el sur con la intención de tomar la ciudad de Hermosillo, pues estaba confiado de contar con el apoyo del gobernador José María Maytorena. Para su mala suerte, a Villa le sucedieron varias cosas que le complicaron sus planes. Primero, sus más fieles lugartenientes nunca llegaron para ayudarlo en la batalla, pues el general Felipe Ángeles no llegó porque se encontraba en Washington, y el general Rodolfo Fierro murió ahogado en una laguna. La segunda complicación fue que los Estados Unidos reconocieron el gobierno de Venustiano Carranza, y ya no quisieron venderle armas y municiones a Villa, además de negarle la entrada al país del norte a él y a sus hombres. El tercer problema, gota que derramó el vaso, fue que Maytorena dejó el puesto de gobernador de Sonora presuntamente por problemas de salud precisamente cuando Villa entraba a Hermosillo. Sin contar ya con el apoyo del gobernador, prácticamente estaba solo y por segunda vez fue derrotado en esta ocasión, sufriendo más bajas de soldados que en la batalla anterior. Se dice que a raíz de que Villa perdió la batalla contra los constitucionalistas que lo esperaban en Hermosillo, se quedó loco, al menos, temporalmente. La desbandada de los Dorados huyó hacia la Colorada con la intención de perderse en la Sierra de Sonora. Según relata el historiador Thomas H. Naylor, una vez perdida la batalla en Hermosillo, el general Francisco Villa se vuelve loco, pierde la razón, aunque fue temporal. No haya que hacer y agarra rumbo al norte, se va hasta Querobabi como queriendo ir a Estados Unidos, pero se arrepiente regresando al sur. En la Colorada llega matando gente de una manera muy cruel, descuartizando a sus víctimas jalándola con 2 caballos. Ya convencido por sus hombres de que era mejor idea emprender la retirada a Chihuahua, Villa y su tropa se dirigen hacia Matape, y se topan con la dificultad de cruzar el río Yaqui, debido a que parte de los soldados cargaban con cañones, y otro tipo de armamento difícil de transportar. Les da órdenes, aproximadamente 300 soldados, que sigan derecho para buscar cómo rodear la creciente del río, pero al llegar al pueblo de San Pedro de la Cueva sus habitantes los confundieron con bandoleros y los reciben a balazos. Como había mucho bandolero en el camino, los pobladores siempre tenían una trinchera en la zona porque en julio ya había venido otro general saqueando al pueblo. Los del pueblo, sin saber que eran de la División del Norte, les reciben con balazos matando a 6 o 7 villistas en la entrada de San Pedro, y los pobladores empiezan a mirar que vienen más, alrededor de 300.
Estos no eran todos los hombres de Villa, él iba por otro lado. Los que en ese momento pasaban por el lugar rodeaban el río porque traían cañones. Los pobladores de San Pedro de la Cueva se dieron cuenta de que no eran bandoleros, sino que se trataba de la División del Norte, y uno de los hombres de Villa, el general Bracamonte, se entienden con los hombres del pueblo, pero se dice que un chismoso le avisó de lo sucedido a Villa, quien se encontraba en Tepupa, y este montó en cólera, y cabalgó esa misma madrugada rumbo a San Pedro de la Cueva. En ese momento se escuchó decir a Villa que iba a matar a todos los del pueblo, vivos y por nacer, viejos, mujeres y niños, dijo, y casi lo hace efectivamente. Al llegar detiene a todos los hombres y mujeres del pueblo, primero buscando a quienes los habían recibido a balazos. El general Bracamontes trata de calmarlo, y lo convence de que no mate a todos, porque quería también quemar al pueblo. El general Pancho Villa, buscando a quienes habían recibido a balazos a su gente, reúne a todos los pobladores en la plaza del pueblo, y amenaza con fusilar a todos los hombres de 12 años en adelante. Total de que Villa detiene a todos los hombres en 2 casas en el pueblo en edades de 12 años en adelante, y en la madrugada del día siguiente los empieza a fusilar. El sacerdote del pueblo, Andrés Avelino Flores Quesney, no se encontraba dentro de la lista de personas a fusilar, sin embargo fue el único hombre que Villa mató personalmente cuando el párroco intentaba convencerlo de que perdonara la vida de los pobladores. Va con Villa e intenta negociar con él diciéndole que las personas que había retenido eran inocentes, pero este le dice que entonces delate a las personas responsables que habían matado a sus hombres, pero el sacerdote no quiso decir nada. Fue, mira, ¿Qué pasó? aquí cayó el sacerdote, Ahí. aquí cayó el sacerdote, sí. Fallecido el sacerdote en manos de Francisco Villa, ya no hubo quien intercediera por la vida de los pobladores y la matanza continuó. Ese día murieron 83 personas. Solo se salvaron 7 hombres que recibieron rozones de bala y al desmayarse corrieron con suerte, pues los hombres de Villa creyeron haber acabado con todos. Dentro de esos 7 hombres que sobrevivieron en el paredón de fusilamiento se encontraba el papá del fallecido sacerdote. Una vez consumada la masacre, Villa ordenó a sus hombres quemar y saquear el pueblo, llevándose ganado, la cosecha de las siembras, y hasta violaron algunas de las mujeres. La mayoría de las historias que se conocen son de hombres que se lograron escapar e incluso de lo que casi no se platica es que hubo muchas violaciones en contra de mujeres, el pueblo fue saqueado y les mataron todo el ganado, todas las siembras, fue una verdadera tragedia. Después de eso Villa se va a Batuc, donde es recibido por el presidente municipal, quien en busca de congraciarse con él, lo recibe con música y gran cena, pero el general destrozado y sollozando les grita que no quiere nada de fiesta, y que mejor fueran a ayudar a sus vecinos pobladores porque habían destrozado al pueblo de San Pedro de la Cueva. Dice que Villa ya no era el mismo que había sido antes a raíz de lo sucedido en San Pedro, porque antes de eso supuestamente había habido un Villa que era idealista, el que iba a salvar a los pobres, el que iba a renovar el país. Pero que después de Sonora este personaje ya no tuvo nada de héroe, y más bien se convirtió en un villano. El historiador Nicolás Pineda explicó que para los pobladores fue un trauma muy fuerte, a los sobrevivientes no les gustaba hablar del tema, y recibían mucha burla de otros municipios debido a que los hijos que nacieron producto de la violación de las mujeres en San Pedro, les llamaban los hijos de Villa. Eso era algo muy cruel. Otra de las razones del por qué no se difundió mucho lo sucedido en San Pedro es porque en Sonora vivimos mucho tiempo en el régimen del PRI, y para este partido Villa era un héroe, y no sé en qué fecha su nombre se puso en letras de oro en el Senado de la República, pues en la historia oficial Villa es un héroe. Que la gente de Sonora y todo México conozca la verdadera historia de lo que pasó en San Pedro de la Cueva, es algo muy importante para Nicolás Pineda. Creo que es tiempo de rescatar esa historia y poner las cosas en su lugar.